Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos. Hola, hola, ¿cómo están? Felicidades a todas las madres del grupo. ¿Cómo la pasaron? Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, 31 de mayo. Ok, bien. Entonces, culminamos la unidad el módulo número 1, formación humana. Perdón, el módulo número 2, aspectos generales de la contabilidad, ¿cierto? En la bolsa de valores, Sí, profesora. hace fraude. Okay. Y Entonces, nada, vamos a hacer una retroalimentación de ese módulo para de una vez iniciar con el que acabo de aperturar hoy, que ese es bastante largo y vamos a trabajar mucho ahí. Vamos a trabajar un buen poco ahí. ¿Quién desea iniciar con una retroalimentación del módulo 2? Buenas noches. Buenas noches, Francesca. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, el módulo 2 estuvimos viendo la historia completa de la contabilidad y cómo se crea una empresa. Ajá, ¿qué más? Abunda un poco más sobre la historia de la contabilidad, cuáles fueron los conocimientos que obtuviste en ese módulo. Bueno, pude aprender un poco más de lo que ya sabía de la historia de la contabilidad, cómo fueron sus inicios en la antigüedad, en la edad moderna y aquí en la República Dominicana. Aprendí sobre ¿cómo que se dice esto? Sobre cómo son los contadores dependientes e independientes y sobre la ética del contable. Y así, profe, que continúe otro compañero. Gracias, Francesca. ¿Alguien más quiere Yo, profe. Buenas, primeramente. Dice. Angelina, ¿tu nombre completo cuál es? Dice Angelina Pérez Cueva. Gracias. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que vi y fue mi conocimiento, ya que estoy estudiando contabilidad y quizá que más un poco, que no me ha dado cuenta, perdón. Señales de la forma en que un contador puede desempeñar sus funciones. Un contador público autorizado independiente o un contador público autorizado dependiente. Se puede decir que un contador independiente es profesional y lo ejerce en una manera pendiente solamente a una empresa donde trabaja. Pero dependiente ejerce su profesión como empleado. Independiente es cuando ejerce su propio negocio y lo contabiliza él mismo. Okay. Eso es, a mi parecer, lo que entendí sobre esos temas. Okay. ¿Algo más? Lo que más me gustó, lo que más me gustó del módulo 2 es sobre la creación de las empresas. Pues ahí yo aprendí varias cosas que no sabía. Yo no tengo una empresa, pero sí tengo un proyecto que tiene que ver con eso. Entonces ahí pude aprender las partecitas. Por ejemplo, yo veía en los negocios que decía SRL y yo no entendía, yo no sabía lo que significaba. Pues ahí sí aprendí que es cuando uno es propietario de su propio negocio y esas cosas. SRL significa y sociedad mientras iba, y el logotipo. ¿Oíste? SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada y está compuesta por 2 o más socios. Por 2 o más socios. SRL. Sí, SRL.
Es una sociedad compuesta Ok, pero- por 2 o más socios. Tú recuerdas que anteriormente las empresas cuando estaban compuestas por accionistas, se le llamaba Sépora. ¿Llegaste a conocer esas siglas? Compañía Yo por lo he acciones. escuchado. Sí, significaba compañía por acciones. Entonces, ahora son SRL, que son socios, igual accionistas, que se unen su capital para conformar una empresa. Entonces, hay dos tipos. Hay una que es individual, que se llama EIRL, Empresa Independiente de Responsabilidad Limitada. Y SRL, Sociedad. EIRL es una sola persona. SRL son más de 2. Estamos. Eso es para como tú Excelente. tienes tu proyecto, ya tú Ok, sepas y tengas una sí. idea más adelante de cómo Ajá. la vas a constituir. Continúa. Sí. Perfecto. Muy bien. También de los logotipos y el eslogan. Y eso aprendí a diferenciarlo, creí que era todo igual. Ok. Ya. Gracias por la participación, Karina. ¿Alguien más quiere aportar? El material era bien amplio del módulo 2 y no obstante importante, porque conocer la historia de la contabilidad, conocer cómo era la contabilidad desde sus inicios hasta ahora es sumamente importante. Hay muchos puntos ahí que se podían tocar. Incluso había un cuestionario que por el cuestionario más o menos también se podía abarcar muchas cosas. O sea que vamos a ver. Yo, profesora. Ok, Andy. Estuvimos viendo algunos conceptos básicos de la contabilidad, entre ellos, como usted dijo, el origen de la contabilidad, que existe desde las primitivas sociedades humanas, y esta se dividía en etapas históricas, que era la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. También estuvimos viendo algunas disciplinas que se relacionaban con la contabilidad, entre ellas estaba la sociología, la matemática, la informática, entre otras. Y el tema que más me gustó fue el de cómo crear una empresa, que las empresas obviamente tienen que tener su nombre, su eslogan, su logotipo y así. Excelente. Y con relación a la relación que tiene la contabilidad con otras ciencias, como hablaba Andri, ¿quién me puede aportar sobre la mano? Profesora. María Cris, dame un segundo, nada más no es de este lado que va a hablar, sino que todos vamos a participar y a nutrirnos todos de las informaciones. Dime, Marian Cris. Profesora, quiero decir como unas cosas que se relacionan a la contabilidad. La contabilidad se relaciona con las ciencias de economía, matemática, estadística, administración e incluso la informática. Okay. ¿Y cómo se relaciona con la matemática, por ejemplo? Con las sumas, las divisiones que hay que hacer, los porcentajes, las restas, todo lo que tenga que ver Porque con... a través de ella podemos cuantificar los recursos, ¿cierto? Claro. Ok. ¿Y con el derecho cómo se relaciona? ¿Alguien más quiere aportar sobre el módulo 2? No. Ok. Voy a Por tomar aquí, en cuenta. profe. Ok, Joana, gracias. Adelante. Sí. Bien, saludos a todos. En este módulo, pues, yo me empapé un poquito con relación, bueno, uno retroalimentó lo que viene siendo la contabilidad desde los tiempos de antes, los tiempos antiguos, que viene uno recogiendo desde ese tiempo. Las personas lo que sentían era la necesidad, eso decía el documental, la necesidad de proteger sus bienes, el deseo de poder
tenerlo de ellos y cuantificarlo. Entonces ellos se vieron en esa necesidad e implementaron un sinnúmero de herramientas que los ayudó en lo que eran sus registros. Vamos a decir, en ese tiempo de la antigüedad para allá, ellos usaban tablillas, elementos que lo ayudaban a cuantificar también. Sin embargo, ahora en la era moderna, lo que se ha implementado es la tecnología. Entre lo que ellos también usaban eran papelógrafos, tengo entendido, según lo que leí. Papiro. Y pues nosotros tenemos, son los libros. Para nosotros los papelógrafos de ellos ahora mismo son los libros, ¿verdad, profe? Así es. Okay. Entonces, desde ese tiempo acá, como bien lo dice, las personas tenían la necesidad de registrar, de cuantificar, de registrar, y ese deseo lo llevó a implementar un sinnúmero de elementos que lo ayudaran en el proceso. Lo que se ha hecho desde la era antigua hasta acá es simplemente ir desarrollando implementaciones que ayuden al ser humano en la técnica. Por ejemplo, en un trabajo ya como tal, el contador ya tiene no tiene limitaciones, sino que tiene ciertas facilidades. Lo que hay que tener bien claro es aprender en ello en la marcha, aprender cómo registrar, porque tú no te haces contador de la noche a la mañana. Los elementos están ahí, pero tú tienes que tener como la base para poder registrar, y eso es lo que estamos tratando de aprender aquí en este módulo, que nos lleva un poquito y nos va como avanzando, es como caminito a caminito, cada cosita. También vimos lo que se refiere al contador público autorizado y contador público autorizado dependiente y contador público autorizado independiente. Pues el contador independiente es el que lleva a cabo su profesión de manera, como lo dice, independiente. Tiene su propio negocio, hace sus propias, ¿cómo le dicen a eso, profe? Firma. Sus propias igualas, ayudando a otras empresas, claro está. Entonces también está lo que es el dependiente, que depende de una institución. O sea, usted está prestando su servicio, pero usted le están pagando por ello. Así es. También tenemos lo que es la relación de algunas disciplinas, que se relaciona con la administración, la economía, la psicología industrial, la sociología, el derecho y las matemáticas. En la administración más bien se ocupa como de optimizar en los recursos generales y también en la división de lo que son los departamentos, yo podría decirle, más o menos. En la economía, pues, se proyecta como se proyecta como en los recursos que dispone una entidad, propiamente hablando de la economía, pues, entre otras. También vimos lo que es los sectores, las funciones que desempeñaban, también cómo ejercía el profesional. El contador público puede ejercer su profesión de manera, vuelvo y recalco, de manera independiente como dependiente. Por ejemplo, el contador puede ser su propio jefe, independiente. Usted puede prestar su servicio llevando igualas, asesorando a una empresa, pagan muy bien también por ello. También vimos lo que era la constitución de una empresa, corroborando con mi compañera que estaba hablando sobre ello. Yo, por
Por mi parte hice mi proyecto que era con relación a EIRL, que es una compañía que se constituye con un único socio, que es usted. O sea, es independiente suya. Si no me equivoco, así fue que lo hice. Puesto que las otras no me convenían porque yo entendía que era independiente, era algo mío, de mi propiedad. Yo no quería compartir esa sociedad con nadie. Y lo hice así. Y en este módulo, pues uno aprende un poquito más de lo que son esas compañías que se forman en conjunto a socios y cómo se denominan. Pues hay que leer mucho para uno seguir guardando información, porque son muchas a la vez, pero uno va retroalimentando y se van quedando cosas que ayudan a uno en el proceso. Quizá uno no se aprenda todo, pero algo se le va quedando. Y es importante, a la hora de constituir una empresa, ya tenemos por lo menos la información necesaria, lo vamos a sustentar. Así es. La base por lo menos la tienen, ¿verdad? Para constituir la empresa. Aquí nosotros vimos, o ustedes vieron en ese módulo, una pequeña historia, como dijo Johanna de una manera magistral. Trata desde los inicios de la contabilidad, cómo eran los registros, que eran a través de tablas, de papiros, y fue evolucionando la contabilidad. Es bueno resaltar de la historia que la contabilidad en aquella época se trabajaba con un método simple, en el cual se registraban, lo que hacían era registrar las entradas y la salida únicamente, para llevar controlados esos recursos. No fue hasta el 1492 cuando se dio a conocer lo que es la partida doble por el llamado padre de la patria, Fray Lucas Paciolis, que fue quien publicó el libro en el cual se viene trabajando lo que es la contabilidad por partida doble. Es importante que este término ustedes lo trabajen bien, porque es lo básico para nosotros hacer los registros. Siempre nosotros vamos a tener esa doble partida, es decir, que decía Fray Lucas Paciolis en la publicación de su libro, que no había un deudor no podía haber un deudor si no había un acreedor. Esto significa que tú no podías decir que yo te debía algo si tú a mí no me había dado nada a cambio. Entonces, la doble partida siempre se va a dar en todos los procesos de negociación. Siempre va a haber dos o más personas haciendo la negociación, en la cual hay una que da y otra que recibe. Entonces, de igual manera, por ponerle un ejemplo, en una negociación en la cual dos personas hay una que está vendiendo un celular, por ponerle un ejemplo, y la otra es la que lo va a comprar. O sea que va a haber una compra y una venta. Entonces, en ambos casos hay lo que es la doble partida. Vamos a suponer que Johanna y yo vamos a hacer la negociación para ilustrarlo un poco mejor. Entonces, Johanna es la que va a vender el celular y yo soy la que lo voy a comprar. O sea, ella es la vendedora y yo soy la compradora. Johanna tiene un derecho y yo tengo otro. ¿Cuál es el derecho que tiene Johanna? Johanna tiene el derecho de que tiene el celular en su poder, ¿cierto? Es de ella el celular, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Los demás. ¿Me escuchan los demás? Sí, así es, profe. El derecho mío es el dinero que tengo para comprarle el celular a Johanna. Por lo que al momento de nosotras dos hacer la negociación, entonces se va a convertir en que ambas vamos a tener un derecho y un deber. Si lo vemos desde el punto de partida de Johanna
Joanna, para vender el celular, tiene el deber de entregarme el celular, o sea, la obligación de entregarme el celular y el derecho de recibir el dinero. Ahí se da la doble partida, ¿verdad? Entonces, en contabilidad, para hacer los registros, siempre se recibe y luego se da. ¿Entendido? Siempre se recibe primero y luego se da. Para Joanna vender el celular, ella recibe el dinero, que es el derecho que tiene a recibirlo, y tiene la obligación de entregar el celular, que es, entonces ahí hay un derecho y una obligación. Tiene Joanna, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Se entendió esa parte? Sí, cierto. El caso contrario, que es el mío, o sea, en el mío, en el que yo soy la que voy a comprar el celular, entonces yo tengo el derecho de recibir el celular y la obligación de entregarle a Joanna. O sea, que hay doble partida igual. ¿Ok? Siempre hay un derecho y un deber. Es lo más importante que debemos de entender en todo proceso. ¿Cuál es mi derecho y cuál es mi deber? Cuando entendemos esto, podemos hacer los registros de una manera fácil. Bien, entonces, de eso es que se trata la doble partida. Y en todo proceso de la contabilidad siempre vamos a ver esa doble partida. El derecho y el deber. Bien, entonces ahí también en el módulo, aparte de lo que fue la historia, vieron lo que fue una definición de lo que era contabilidad. Nadie me pudo aportar sobre lo que entendió de qué era la contabilidad o cuál era la importancia de la contabilidad, cuál es la importancia de la contabilidad. Entonces, la contabilidad usted la puede definir como técnica, como herramienta, como usted la quiera definir. Lo importante es que usted entienda que la contabilidad es la técnica que sirve para registrar o controlar los recursos o las operaciones de una entidad o personal, puede ser, con el fin de obtener un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese fin que tiene obtener ese resultado? ¿Para qué? Para que la administración pueda tomar decisiones. Porque el contador no toma decisiones. El contador lo que hace es recomendarle a la administración. Entonces la administración se apoya de la contabilidad porque en base a los resultados que se le dan a la gerencia es que puede tomar una decisión. ¿Cuál es el resultado? Sabemos todos que todo el que tiene una empresa con la finalidad de obtener beneficios. ¿Sí o no? Eso lo vimos en la semana pasada, ¿cierto? Tiene ese fin común, que es de obtener resultados. Entonces, ese resultado que quiere tener esa empresa es lo que aporta la contabilidad. O sea, la contabilidad le aporta esa información a la gerencia. Entonces, la gerencia toma decisiones en función a esos resultados. Si ganó, ¿qué va a hacer con el dinero? Si perdió, ¿qué va a hacer para corregir en el próximo periodo que no se vuelva a perder? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Su clase es muy clara. Bastante. Bueno, pues entonces continuamos. Con relación a la relación que tiene la contabilidad con otras ciencias, muy claro dijeron que se relacionaba con la economía, con la matemática, con la psicología, y se relaciona con una de las disciplinas como que lleva una estrecha relación, aparte de la administración, obviamente, porque ustedes saben que la administración y la contabilidad van muy de la mano, y la economía también, pero el derecho se relaciona mucho con lo que es la contabilidad. ¿Por qué?
Porque en la contabilidad ustedes saben que se trabajan con leyes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se basa, en qué se basa el derecho? En el estudio de las leyes, ¿cierto? Entonces, tiene una estrecha relación porque los contadores tenemos que saber de derecho comercial. Tenemos que saber qué dice el Código de Comercio con relación a los comerciantes. Cuáles son las obligaciones de los comerciantes, cuáles son los libros que ellos deben de llevar los comerciantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber esa parte de lo que es el derecho comercial. Pero también se relaciona con el derecho tributario, que es el derecho que establece la norma para los impuestos, ¿verdad? Ya tenemos dos ramas del derecho con la que se relaciona la contabilidad, ¿verdad? Pero también tenemos que saber y trabajar lo que es el código laboral, que establece la relación entre empleado y entre trabajador y empleador. O sea, que son leyes que están ahí y que nosotros tenemos que manejarlas. Por ejemplo, dentro de los impuestos, aparte del Código Tributario, tenemos la ley 8701, que es la ley de la Seguridad Social. Hay reglamentos. Entonces, tiene mucha relación con el derecho. Bien, entonces, bien abordaron la parte de el contador público autorizado independiente y el contador público autorizado dependiente. El dependiente es aquel que, como su nombre lo indica, trabaja para una empresa, está bajo la subordinación de alguien. Y el contador independiente es aquel que lo hace de manera particular, individual. Bien, entonces, con relación a eso, ahí lo abordaron perfectamente. Con relación a las empresas, el tema de las empresas dentro del módulo no está nada más que para que ustedes sepan que las empresas se organizan. Es bueno porque todos nosotros tenemos proyectos de vida y queremos emprender algún negocio en el futuro, porque no siempre vamos a estar bajo la subordinación de una persona, sino que necesitamos crecer, necesitamos emprender. Eso está muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de que ustedes trabajen lo que es la creación de la empresa? Es porque ustedes tienen que saber el tipo de los tipos de empresas que hay, o sea, las actividades a las que se dedican, porque cuando usted va a trabajar, a laborar en el campo de la contabilidad, usted tiene que saber cuál es la contabilidad que usted va a manejar dentro de una u otra empresa, porque por ejemplo, la contabilidad, las empresas industriales y comerciales tienen una contabilidad, todas llevan una contabilidad financiera, porque todas al final tienen que hacer una presentación financiera, pero por ejemplo en el caso de las industriales son un poquito más complejas porque deben de llevar aparte una contabilidad de costos, porque ustedes saben que el producto se transforma. Entonces al usted utilizar varias materias primas para convertirla en un producto terminado, eso genera costos y hay que buscar esos costos. O sea que es un poquito mucho más compleja, no es que es difícil, pero es un poquito más compleja que la comercial. Sin embargo, la diferencia entre una comercial y una de servicio es que en la comercial nosotros manejamos costos, tanto en la comercial como en la industrial, pero en las de servicio no. Entonces usted tiene que saber qué es lo que usted va a hacer al momento de usted ir a una empresa. Usted debe de conocer la empresa, y de eso es que vamos a hablar ahora en el módulo 3, de cuáles son los componentes que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de la empresa para nosotros hacer los registros. Eso es a modo de introducción, era lo que trataba el módulo 2. ¿Alguna duda con relación al módulo 2?
pregunta, inquietud, hablen ahora o callen para siempre. No, mentira, hablen ahora, o si no, continuamos entonces con lo que es el módulo que sigue, que fue el que aperturé hoy, procedimientos de un sistema de contabilidad. ¿Preguntas? Todo claro. Gracias, Steve. Todo claro, profesora. Gracias. Todo está bien. Bien, pues entonces procedemos al módulo 3. En el módulo 3, antes de entrar al módulo 3, en el módulo 2 hay un foro de cierre. Ese foro es para que ustedes ahí contesten unas preguntas que hay ahí, a modo de, como su nombre lo indica, en modo de cierre, simple y llanamente. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Sí. Con relación al módulo 3, que es procedimientos de un sistema de contabilidad, ese módulo que vamos a trabajar es un módulo ahora es que vamos a comenzar realmente a practicar lo que son los primeros pasos, como decía nuestra compañera Joanna, que es un paso a paso. Aquí nosotros vamos a comenzar a dar los primeros pasos en los registros, pero primero vamos a conocer. El módulo se llama Procedimiento de un sistema de contabilidad.